Derecho constitucional. Temática, sesión 2, Escuela de Derecho Constitucional. Ubicación del derecho constitucional. El derecho constitucional surge como disciplina jurídica autónoma a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, teniendo como antecedentes el nacimiento de las primeras constituciones y el inicio de la corriente denominada constitucionalismo. Escuelas de Derecho Constitucional. Características del derecho constitucional. Es una rama del derecho público que regula las relaciones entre Estado y las particulares cuando estos últimos actúan en sus potestades públicas. Protege el Estado de Derecho, vigilando el cumplimiento de lo contenido en la Carta Magna o Constitución del Estado. Principio de soberanía popular. Es el derecho que tiene el pueblo de elegir sus leyes y sus gobernantes. Limita el actuar del Estado. La Constitución limita el actuar del legislador y los poderes públicos de un país. Resultado del poder constituyente. El pueblo lo ejerce directamente o a través de sus representantes. Escuelas del derecho constitucional. ¿Por qué es tan importante el derecho constitucional? La Constitución y el derecho constitucional tienen como último fin garantizar y proteger el Estado de Derecho de los ciudadanos de un país. En diversos países existen órganos encargados de controlar la aplicación, interpretación y hacer respetar las normas y principios constitucionales, tal como el caso específico del Tribunal Constitucional de España o las salas constitucionales de los tribunales supremos de justicia de algunos países de América Latina. Dichos órganos solo buscan garantizar la protección de los principios y derechos fundamentales de los ciudadanos en caso de alguna vulneración de los mismos por parte de los órganos y entes del Estado. Escuela del Derecho Constitucional. Finalidad del Derecho Constitucional. El derecho constitucional tiene como finalidad establecer la forma de gobierno, las leyes que definen el Estado y regular los poderes públicos del Estado, organizarlos, mantener la división y no dependencia entre estos. Busca proteger el Estado de Derecho, mantener la soberanía de un país, establecer los medios y mecanismos de protección de garantías y derechos fundamentales de las personas, así como la forma de restituir algún derecho violentado por parte del mismo Estado. Todo esto a través del documento llamado Constitución o Carta Constitucional, también llamada Carta Magna. Formas que toma el derecho constitucional. Se ha desarrollado la temática en varios segmentos o formas, siendo las más conocidas las siguientes. Derecho constitucional general, derecho constitucional particular y derecho constitucional comparado. De nuevo, siendo las más conocidas las siguientes: derecho constitucional general, derecho constitucional particular y derecho constitucional comparado. A estas tres formas clásicas en las que se desarrollan los contenidos del derecho constitucional, el maestro argentino Néstor Pedro Sagués ha agregado una cuarta que domina derecho constitucional internacional. O sea, en total ya no son tres, sino son cuatro. Tenemos el constitucional general, el constitucional particular, el constitucional comparado y por último el constitucional internacional. Ok. Derecho constitucional general. Conjunto de normas jurídicas y fundamentos de aceptación universal. Nace a partir de la Revolución Francesa en el año 1789 y la americana en 1776.
En efecto, su estudio comprende las instituciones políticas abstractas y comunes a varios ordenamientos jurídicos constitucionales con características similares. Derecho constitucional particular. El derecho constitucional particular estudia una constitución determinada con el fin de analizar su origen, sus principios y su justificación histórico. Tiene como finalidad el orden teórico. Derecho constitucional particular es la rama del derecho constitucional que estudian las instituciones políticas relativas y a un estado determinado o concreto. Los objetivos de esta disciplina solo podrán lograrse si previamente se conocen las instituciones políticas estudiadas por el derecho constitucional general. Derecho procesal constitucional. Uy, a este no me lo había mencionado. El derecho procesal podrá ser definido como el conjunto de normas referente a los requisitos, contenidos y efectos del proceso. Luego, el derecho procesal constitucional será conjunto de normas referentes a los requisitos, contenidos y efectos del proceso constitucional. Asimismo, diremos que el derecho procesal constitucional es aquella disciplina que se ocupa del estudio de las garantías constitucionales, las que conceden en instrumentos procesales que sirven para efectivizar el respeto de la jerarquía normativa que señala la Constitución y el respeto de los derechos humanos que se establece. Escuelas. A ver, esta que no se les vaya a ir. El derecho puede ser clasificado según la cantidad de dimensiones consideradas en el acuerdo de las siguientes teorías, que vienen a ser las escuelas, ¿eh? Unidimensional, bidimensional y tridimensional. ¿Ya? La escuela unidimensional, escuela del unidimensionalismo. Este está representado por Hans Kelsen. Positivismo jurídico es el nombre que le damos a la teoría jurídica que concibe únicamente como derecho al derecho positivo, esto es, al derecho producido por los actos de voluntad del hombre. Y ya saben que el derecho positivo es todo lo que dice la norma. Son los derechos de quién creados por el hombre. Muy diferente a lo que es el jus naturalista. Este es el jus positivista. El naturalista ya saben que emana de quién, del hombre, de la moral, de Dios. Totalmente diferente, ¿no? Ya. Toma en cuenta solamente la dimensión formal o normativa. Es propia del positivismo puro de Kelsen. Y ya saben que Kelsen es el famoso por la pirámide, donde la Constitución es lo más principal. Es el alma mater de la pirámide. Empieza por la Constitución, debajo de la Constitución están las leyes, las normas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pirámide de Kelsen, ¿no? Kelsen murió en California, en Estados Unidos en 1973. ¿Quién fue Hans Kelsen? Nació en Praga. Bueno, antes era, creo, Austria, pero ahora es Czech Republic, que viene a ser la República Checa. Entonces, acá dice 1881, austriaco. Bueno, en ese tiempo habrá sido Austria. De origen que se había nacionalizado estadounidense. Bueno, y se nacionalizó estadounidense y muere en Estados Unidos en el año 1973. Resumió su ideología positivista en un libro fundamental para el pensamiento jurídico del siglo XX. Recuerden que él es el creador de la teoría pura del derecho y conocido por la pirámide de Kelsen. Fue profesor de filosofía de derecho de la Universidad de Viena. Viena sí queda en Austria. Es considerado el máximo postulante del positivismo, es decir, considera al derecho positivo como el núcleo fundamental del derecho y prescinde
de toda consideración de ideologías y éticas. La teoría puro del derecho de Hans Kelsen surge como una contrapuesta al derecho natural. Es una corriente positivista, es una mezcla de formalismo neokantiano, positivismo. ¿Por qué el derecho puro? Porque elimina del derecho la biología, psicología, sociología, ética y ideología. Proceso teórico demostrativo de la teoría. Establece un paralelo entre el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural, su norma vale por el contenido interno, es buena, acertada y justa. El derecho positivo, su norma vale por lo que ha sido establecido por el hombre con autoridad. Ya saben ahora en qué se diferencian una de la otra. ¿Qué consecuencias derivan? En el derecho natural, por ser las normas buenas, no necesitan coacción para ser cumplidas. En el derecho positivo sí necesitan coacción. La forma básica del derecho natural y del positivo es la de un juicio hipotético. En el positivo actúan dos personas, el obligado y el cohabitante. En el natural actúa el obligado, solo el obligado. ¿Qué significado tiene este distingo? En las sociedades modernas se entrega la función judicial a un órgano especial. El Estado es la forma perfecta del derecho positivo. En cambio, en el derecho natural no es necesario el órgano del Estado. No se debe ligar la legalidad a la legalidad normativa. No se debe de ligar la legalidad normativa a lo bueno y justo. Esto es propio del derecho natural. En el derecho positivo solo es bueno y justo lo que debe ser según el derecho positivo. Las normas del derecho natural tienen validez absoluta, por lo tanto son inmutables. Las normas del derecho positivo tienen validez relativa, por lo tanto son mutables. Escuela unidimensional del derecho. El derecho es una teoría de constante perfeccionamiento. En efecto, los primeros estudios estaban dominados por la concepción unidimensional que creían que el derecho debería ocuparse tan solo de las leyes justas. Más tarde otros pensadores, ampliando el panorama cognoscitivo de las ciencias jurídicas, dirigieron su atención al estudio de todas las leyes que hubieran sido dadas por el Estado, incluyendo las injustas. No obstante, en este significativo avance, el derecho continuó estudiándose unilateralmente. La ley nada más que la ley. A lo dicha hay que agregar también el manifiesto interés de la clase dominante, consciente en mantener el orden establecido. Esto hacía que la ciencia del derecho solo sirva para aprender la ley y para cumplirla, nunca para promover sus reformas, puesto que esto indicaba poner en peligro los privilegios que el sistema legal dispensaba a los poderosos. Hans Kelsen, destacado filósofo austriaco del siglo XX, en su mundialmente conocida con el título Teoría pura del derecho, sostuvo que este es un aislado sistema de normas jurídicas desconectado de todo elemento extraño que pueda contaminarlo. Como se ve, Kelsen persistió en el unidimensionalismo jurídico. Entonces acá tenemos a
unidimensionalismo, la Escuela de Viena, se centra únicamente en el aspecto normológico, teoría pura de Kelsen, realismo escandinavo, considera solamente que el derecho, solamente el hecho del derecho, las conductas sociales y su previsibilidad, el derecho como hecho, Olve Crona. Derecho natural, considera el valor natural de Wolff. Claro. Carol Liberiona, el derecho como hecho, la estructura del ordenamiento jurídico. Y acá tenemos la pirámide, caramba. A ver. Ya, a ver, hay que ponerlo. Donde primero está la Constitución, la ley, ¿qué más? No lo veo. La ley, resoluciones legislativas emitidas por el Congreso, ¿qué más? Decretos supremos emitidos por el Ejecutivo, ¿qué más? Resoluciones supremas emitidas por los ministerios. O sea, primero, según la pirámide de Kelsen, tenemos uno denominado Carta Magna, que viene a ser la constitución de cada pueblo, de cada, mejor dicho, de cada estado o de cada país. Segundo, la ley. Son ley orgánica y decreto de urgencia. En tercer lugar, emitido por el Congreso, resoluciones legislativas. En cuarto lugar, decretos supremos, que es emitido por el Ejecutivo. Y por último, resoluciones supremas, emitido por los ministerios. Importante, ¿eh? Constitución, ley, resoluciones legislativas, decretos supremos y resoluciones supremas. A ver de nuevo, Constitución, ley, resoluciones legislativas, decretos supremos y resoluciones supremas. Ya. Visiones unidimensionales del derecho, ¿no? Presencia del pensamiento filosófico latinoamericano. Esta formulación va en contra de la teoría formalista de Kelsen. Nació en la década del 40 en Argentina. Su mayor representante y su creador es Carlos Cosio, donde se fusionan la fenomenología husserliana y la filosofía de la existencia. Esta escuela señala que la conducta humana intersubjetiva es el propio objeto del conocimiento de los juristas, donde se encuentran presentes como elementos unitarios las normas y los valores. En esta escuela coloca en el centro de las experiencias jurídicas la vida humana social. Pero a esperar de sus errores era una visión diferente y original en un momento donde el formalismo era el más predominante. El aporte de la escuela egológica del derecho. La teoría egológica del derecho fue concebida por el jurista argentino Carlos Cosio. Su desarrollo apareció en su libro La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad. Define al derecho como conducta en interferencia intersubjetiva. Niega la tradicional identidad kelseniana entre derecho y norma y establece como axioma jurídico de la libertad que todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. Finalmente establece que la norma hipotética fundamental que sostiene a todo ordenamiento jurídico tiene apoyo en el estilo de pensar propio del jurista. Entonces, la teoría
ecológica del derecho y el concepto jurídico de libertad, ¿no? Problemas escogidos de la teoría pura del derecho. Teoría ecológica, teoría pura. Caramba, interesante, ¿no? Carlos Cosio. Acuérdense, teoría ecológica del derecho, Carlos Cosio. Bueno, a ver, siguiendo con la lectura, escuela del bidimensionalismo. La escuela del bidimensionalismo considera que el derecho está formado por la dimensión formal o normativa y la dimensión social, valorativo sociológico. Escuela francesa de Hauriau, se escribe Hauriau, y socio-normológico, escuela francesa de Duguit. Hariau y Duguit. La escuela bidimensional, como mi hermana, bidimensional del derecho. Otras escuelas consideran que el derecho no debería preocuparse solamente de las leyes, ya que estas son simples formulaciones hipotéticas. Debería ir más allá, procurar conocer el sentido y la finalidad de dichas leyes. Esto implica buscar la verdadera esencia de la legislación. De esta manera entran en el campo jurídico temas como la justicia, bien común, paz social, libertad, igualdad, etc. A diferencia de la primera, esta corriente es bidimensional, pues sostiene que el derecho debe estudiar tanto las leyes como los valores que éstas conllevan. La filosofía griega y romana, la patrística de la Iglesia y el justnaturalismo moderno fueron movimientos intelectuales portadores de esta teoría. O sea, la filosofía griega y romana, la patrística de la Iglesia y el justnaturalismo moderno fueron movimientos intelectuales portadores de esta teoría. A ver, bidimensionalismo, valorativo sociológico. Ahí tenemos la escuela francesa, su representante es un tal Hariau, pero como es francés debe ser Hariu. Y el socio normológico, escuela francesa Duguit. Escuela de Derecho Constitucional, Escuela del Tridimensionalismo. El tridimensionalismo, ustedes ya saben ya quién es el máximo exponente de la teoría tridimensionalista. A ver, me imagino que sí. Bueno, pero si no lo saben, justamente esta lectura está para aclararles quién es. El tridimensionalismo específico y concreto supone que el derecho tiene tres elementos imprescindibles: la conducta humana, entre paréntesis comportamientos y hechos; la norma jurídica, descripciones de las conductas; los valores, como justicia, entre paréntesis valora las conductas y las normas. Escuelas del derecho constitucional, escuela tridimensional del derecho. La teoría tridimensional del derecho, desarrollada por el profesor, este profesor es muy conocido, Miguel Reales, se da con relación a los hechos: análisis sociológico, valor análisis axiológico, filosófico y las normas, análisis de derecho, sobre la base de la teoría tridimensional del derecho. Hay tres dimensiones, siendo tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Hay tres dimensiones, siendo los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los tres poderes interactúan entre sí a través del sistema de freno y contrapesos, donde no existe la supremacía del poder. Miguel Reale define como realidad histórico
cultural, tridimensional, tratando de unificar tres concepciones unilaterales del derecho. Tridimensionalismo, teoría trialista del mundo jurídico. Tridimensionalismo, teoría trialista del mundo jurídico. Trialismus. Nace en Alemania la escuela de Baden a principios, Baden con B de burro. La escuela de Baden a principios del siglo XX. Germán Kantorowicz. Más parece polaco que alemán su apellido. Tridimensionalismo jus filosófico. Alemania, Weber, Lask. Francia, Genie. Italia, Del Vecchio. Anglosajón, Pont. Hispanos, Ricasen, Sinches, Legas, La Cambra, García, Maines, Cosio y Miguel Real en 1961. Werner sería, o Werner Goldschmidt, pero en sí es Werner Goldschmidt. 1967, teoría trialista del mundo jurídico y sus horizontes, ¿no? Y entonces acá nos han puesto un libro que dice la definición del derecho. Este es por Germán Kantorowicz. A ver qué más tiene esta lectura. Para Sevilla, las tres dimensiones del derecho se integran dialécticamente. De la articulación entre el derecho y el valor surge la norma. Articulación entre el hecho y el valor surge la norma. Hecho, valor y norma. Acuérdense, importante. Hecho, valor y norma. Hecho, valor y norma. Hecho, valor y norma. Para Fernández Cesarego, uy, este también. Fernández Cesarego incluso fue el que hizo en su tesis el tridimensionalismo, sino que él se demoró en publicar el libro, si no él hubiese sido el padre de la teoría tridimensional. Fernández Cesareo es un peruano muy reconocido y que hace poco nomás acaba de morir. La conducta humana es el hecho del que hay que partir, en el que se encuentra una significación que es la norma y un valor realizado por la conducta. Eso es lo que dice Fernández Cesareo. Orden normativo. El orden normativo abarca normas consuetudinarias, escritas o no, que regulan materia constitucional. 5 a cuyo conjunto sistematizado se le denomina bloque o plexo de constitucionalidad. Estas aludidas normas son las siguientes: la constitución política, las leyes constitucionales, las leyes cualificadas, los tratados internacionales, las leyes del desarrollo constitucional u orgánicas, las leyes ordinarias y otros dispositivos de inferior categoría, pero que contribuyen a consolidar la organización estatal. A las antedichas normas agregaremos también las costumbres constitucionales y la jurisprudencia constitucional. A ver. Ordenamiento normativo, reglamento, leyes, tratados, constitución, dignidad de la persona. Orden de la realidad existencial de la norma. Este orden comprende el estudio de la realidad constitucional. Se ocupa de la interrelación entre constitución política, sociedad nacional. Se trata, pues, de estudiar a un conjunto de hechos que acontecen en la sociedad a modo de conductas modélicas que se reproducen por imitación en el actuar de los operadores políticos y jurídicos. Estos, en muchas ocasiones, efectúan actos
verbigracia, la elección del presidente de la República por el Parlamento. En este orden se estudian también las mutaciones, las vigencias, las normas escritas que cambien de significación sin modificar para nada su redacción original. Esto se produce merced a la interpretación. Orden axiológico. La axiología es la disciplina filosófica que se evoca al estudio de los valores. El orden axiológico implica que el derecho constitucional representa generalmente un conjunto de valores propios de los sectores sociales que han participado en su elaboración y puesta en vigencia. El aludido ordenamiento se constituye en el modelo ideológico de la sociedad entera. Esta lo hace suyo por encontrar en su contenido las convicciones políticas, sociales, económicas, religiosas, morales, éticas, etcétera, que justifican su accionar frente al mundo que la rodea. Los valores básicos que se cultivan en el derecho constitucional son la libertad, autoridad y el orden legal. Orden axiológico. Los valores básicos que se cultivan en el derecho constitucional son la libertad, la autoridad. ¿Cuáles son los valores básicos? A ver, de nuevo se lo pregunto, ¿no? Los valores básicos que se cultivan en el derecho constitucional son la libertad, la autoridad y el orden legal. ¿Ya? La libertad, la autoridad y el orden legal. Libertad, autoridad y el orden legal. ¿Cuál es la importancia del enfoque del derecho? ¿Cuál es la importancia del enfoque tridimensional del derecho? Si solamente estudiáramos las normas constitucionales, nos convertiríamos en meros dogmáticos de la supralegalidad. Si por el contrario nos ocupáramos solo de los derechos sociales generados y destinatarios de la normatividad fundamental, llegaríamos a ser simples descriptores factuales de la realidad constitucional. Por último, si nos limitáramos a conocer únicamente los valores contenidos en el plexo de la constitucionalidad, nos volveríamos utópicos, idealistas, pero nada más. El estudio integral del derecho constitucional nos permitirá dejar el diletantismo intelectual y alcanzar un respetable nivel de solvencia académica y profesional. Según Trujillo Serra, existen derechos que el hombre posee por el solo hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad, derechos que le son inherentes y que son lejos de nacer de una concepción de la sociedad política, han de ser por éste consagrados y garantizados. Son los que la persona tiene por su calidad humana. Cuando hablamos de derechos fundamentales, entendemos que estos deben ser protegidos por la sociedad y el Estado, respetando la esfera de la libertad del hombre. Tienen que ver con las necesidades de una vida digna. Concepto de derechos fundamentales. Atributos del ser humano que se encuentran garantizados, tutelados, expresa o implícitamente por el ordenamiento constitucional. Vienen a ser los atributos del ser humano que se encuentran garantizados y tutelados, expresa o implícitamente por el ordenamiento constitucional de un Estado en particular. Su denominación responde al carácter básico o esencial que estos tienen dentro del sistema jurídico instituido por el cuerpo político.
Concepto de derechos constitucionales. Los derechos constitucionales, denominados también derechos fundamentales y garantías constitucionales, son aquellos derechos humanos garantizados con rango constitucional que se consideran esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que están especialmente vinculadas a la dignidad de la persona humana. Es decir, son aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico da un estatus especial en cuanto a garantías, entre paréntesis, de tutela y reforma. O sea, los derechos constitucionales, denominados también derechos fundamentales y garantías constitucionales. A ver, ya saben. De nuevo, son aquellos derechos humanos, garantizados con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político de la Constitución funda y que están especialmente vinculadas a la dignidad de la persona humana. Es decir, son aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico da un estatus especial en cuanto a garantías, entre paréntesis, de tutela y de reforma. Clasificación de los derechos fundamentales. Derechos de primera generación o derechos civiles y políticos. Los derechos de primera generación o derechos civiles y políticos se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos o internacionales. O son los de primera generación. Derechos de primera generación, derechos civiles y políticos. Ajá. Clasificación de los derechos fundamentales, pero estamos hablando de los derechos fundamentales, ¿eh? Ok, derechos de primera generación o derechos civiles y políticos. Los derechos de primera generación o derechos de civiles y políticos se reflejan a los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos o internacionales. Derechos de segunda generación o derechos económicos y sociales y culturales. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación, a la cultura y de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos. O sea, uno se dedica a lo que es los primeros derechos en el ordenamiento jurídico interno e internacional. Los derechos de primera generación, derechos civiles, se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en el ordenamiento jurídico internos e internacionales, o sea, los primeros derechos humanos de la persona. Y los segundos derechos de segunda generación tiene que ver con el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. ¿Mediante qué? Mediante la economía. Derechos de tercera generación, derechos de los pueblos. Los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad o de los pueblos, contemplan cuestiones de carácter supranacional, como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. O sea, esto más que todo es el derecho, sería, me parece que fuera un poco como derecho internacional, ¿no? Porque habla de paz entre los pueblos, entre los países, eh, un medio ambiente sano. Entonces, de eso se trata la lectura. ¿Qué libertades conocemos? Buena pregunta. Nociones de libertades. Tenemos las libertades públicas, positivista, derechos reconocidos por un sistema jurídico, eficaces tutelados por la jurisprudencia, moralidad respaldada por el derecho positivo, lo que debe ser. Libertades es sinónimo de derechos individuales, tradición inglesa y francesa, referido a los derechos de libertad, no incluye derechos o participación o prestación no conciliable con la democracia y el modelo social de Estado. Las libertades
públicas y los derechos. Las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. O sea, las libertades públicas y los derechos son las que ayudan a las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Se ven afectadas por la manera de cómo emplean el poder. La teoría de las libertades públicas ha buscado un equilibrio entre las atribuciones estatales y autónomas de la persona. O sea, estas son las que buscan un equilibrio entre los gobernantes y los gobernados, entre las instituciones estatales y la autonomía de las personas. Interesante. Garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son mecanismos diseñados para protección de la Constitución y hacer valer su supremacía, sobre cualquier otra norma, creados para la defensa de los derechos constitucionales, así como la estructura del orden jurídico. El artículo 200 de la Constitución señala cuáles son las garantías constitucionales, ¿no? Entonces las garantías constitucionales son, esas tienen que aprendérsela de memoria, muchachos, no solamente porque es una lectura, sino que es importante que lo sepan, ¿no? Ustedes que están en los primeros ciclos, es importantísimo. 1, la acción del habeas corpus. ¿Son 6? A ver, déjenme ver, ¿son 6 o 7? Sí, son 6. Son 6 las garantías, ojo. Y ahorita las vamos a aprender. 1, la acción del habeas corpus. 2, la acción de amparo. 3, la acción de habeas data. 4, la acción de inconstitucionalidad. La acción popular y la acción de cumplimiento. Entonces tenemos 1, habeas corpus. La acción de habeas corpus. Entonces, para que lo aprendan bien, habeas corpus nada más. Habeas corpus, amparo, habeas data, inconstitucionalidad, popular y cumplimiento. A ver, habeas corpus, amparo. Amparo podría ser tu hermana también. Habeas corpus, amparo, habeas data, inconstitucionalidad y inconstitucionalidad, acción popular, acuérdense del partido, y la acción del cumplimiento. Entonces tenemos, a ver, habeas corpus, amparo, amparo Brambila, la acción de habeas corpus, la acción de amparo, habeas data, acuérdense de data de internet, habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular, acuérdense del partido, y la acción de cumplimiento. Entonces tenemos 1, la acción de habeas corpus, la acción de amparo, la acción de habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y la acción de cumplimiento, porque se tienen que cumplir las cosas. Ya. Dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es la calidad inherente a todos y a cada uno de los miembros de la especie humana, que no admite sustituto ni equivalente y que por tal es sustento de los derechos fundamentales que la Constitución y tratados internacionales protegen y auspician. Entonces ya saben que es la calidad inherente a todos y cada uno de los miembros de la especie humana, que no admite sustituto ni equivalente y que por tal es el sustento de los derechos fundamentales, dignidad, sustento de los derechos fundamentales que la Constitución y tratados internacionales protegen y auspician. Dimensiones de la dignidad humana. A ver, vamos a leer las dimensiones de la dignidad humana, ¿no? Tenemos la capacidad de construir conceptos generales y de razonar. Otro punto, dignidad, claro. Otro punto, reproducción de sentimientos, efectos y emociones. Entonces, sociabilidad,
y la capacidad de dialogar y comunicarnos, obviamente. Entonces tenemos, uno, la capacidad de construir conceptos generales y de razonar, de sociabilidad y de sentimientos, efectos, emociones, capacidad de dialogar y de comunicarnos, importante. Concepto de derecho de vida, facultad de existir. La vida es aquel lapso que transcurre en el ser humano desde su concepción natural o por medio de técnicas de reproducción asistida hasta su deceso o muerte. Ella consiste en la manifestación y la actividad del ser. Que es el derecho a la vida, nuestro primer derecho, la vida. Concepto de derecho a la vida. No, concepto del derecho a la integridad, perdón. La integridad comprende tres ámbitos. Ojo, la integridad comprende tres ámbitos: físico, moral y psíquico. La integridad incluye el desarrollo moral y la libertad de ejercer ciertas acciones que involucran compromisos morales o religiosos. La integridad física es el derecho que tiene la persona a la intangibilidad de los diversos elementos que comprenden la dimensión física, la integridad corporal, la integridad funcional y la salud integral. La integridad moral está referida en un sentido restringido a la dimensión ética de la persona. La integridad comprende, desarrolla su vida de acuerdo con el orden de valores que conforman sus convicciones dentro del respeto de la moral y del orden público. El libre desarrollo de la persona consiste en el desenvolvimiento de sus potencialidades. Derecho a la igualdad ante la ley. Concepto de derecho a la igualdad. Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad entre la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma, mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. Así que ya saben, igualdad ante la ley e igualdad en la ley. El derecho como universo tridimensional. Ese refuerzo, retroalimentación. Escuela de Viena. Empezamos por el como universo tridimensional. A ver, primeramente tenemos el unidimensionalismo, Escuela de Viena, se centra únicamente en el aspecto formal o la normativa, teoría pura de Kelsen, el realismo escandinavo y en el derecho natural, ¿no? En el realismo escandinavo considera solamente el hecho del derecho, las conductas sociales y la previsibilidad. Y en el derecho natural considera el valor natural de Wolf. Y Wolf será el zorro porque parece que fuera zorro. No es que esté en inglés.
Tridimensionalismo, gnoseológico, trialismos, realidad, sentido y valor. O sea, el tridimensionalismo gnoseológico, tridimensionalismo, teoría trialista del mundo jurídico, gnoseológico, trialismos. Nace en Alemania en la escuela de Banden a principios del siglo XX, Hermann Kantorowicz. Tridimensionalismo jus filosófico, Alemania, Weber, Last, Francia, Yen, Italia del Becho, anglosajón, Pound, hispanos, Ricassen, Siches, Legaz, Lacambra, García, Maines, Cosio, Miguel Reale. Y acá tenemos Werner Goldmich, 1967, teoría trialista del mundo jurídico y sus horizontes. Gracias por su atención y no se olviden de darme un like. Y sobre todo, marcar la campanita para que sigas escuchando estos lindos audios de libros tan reales como los de Miguel Reale y la teoría tridimensional. ¿Ok? No se olviden de marcar la campanita, darme un like y solamente comentarios positivos. Si son negativos, mejor no opines. ¿Ok? Bye bye.